Entonces, les decía que este tema 4 de diseño de algoritmo tiene qué paso hay que seguir para resolver un problema desde el punto de vista de computación. ¿Cuáles son los modelos para desarrollar algoritmos? Vamos a ver el programa con el que vamos a codificar. Vamos a hacer algoritmos, que es el PSIN, que es el pseudocódigo, PC, pseudocódigo, el intérprete de pseudocódigo, y vamos a ver su entorno de desarrollo integrado y así algunos ejemplos de diseño. Le indico que este que está acá es este programa que está aquí. Ya le mandé el instalador a través de WhatsApp. A través de WhatsApp tienen ustedes el instalador, lo descargan, lo instalan, aunque hay cositas que tengo que aclarar ahorita de cómo configuramos este programa para que nos funcione tal y como estamos haciendo nosotros acá. Bien, vamos a ver entonces el PowerPoint de esto. Ponerlo por acá. Aquí. Vamos a ver esto que está acá. Tema 4, diseño de algoritmo. Vamos a ver, como lo había puesto en la esquina superior izquierda de la clase de hoy, pasos para resolver un problema. ¿Cuáles son los modelos que tenemos para desarrollar algoritmos? Esto no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver en el caso de desarrollo de algoritmos, vamos a ver el IDE entorno de desarrollo integrado del lenguaje SEI y del lenguaje sobre una N acá, aquí sobre una N, PCI, que es el que vamos a utilizar nosotros. Esto no lo vamos a ver ahora. Bueno, lo vamos a ver en el caso de, entonces vamos a poner este debajo. Vamos a ver las estructuras básicas del algoritmo desde el punto de vista de diagramas de flujo y después vamos a ver el IDE del lenguaje PCI. Bien, ¿cuáles son los pasos que tengo yo para resolver problemas desde el punto de vista de computación? El primer paso, al menos son 4 pasos como mínimo. El primer paso es el análisis del problema. Este punto yo tengo que atender a esos 4 aspectos que aparecen ahí, que son los datos de entrada, los datos iniciales de mi problema. Recuerden el esquema de procesamiento de la información, que tenía datos, procesamiento de la información, que era fórmula y lógica y resultado de salida. Aquí están. Todo esto forma parte del esquema. Todo esto que está aquí forma parte del esquema. Aquí lo van a ver. Estos 4 pasos que están acá forman parte del esquema que nosotros estábamos viendo. Estos 4 puntos que están ahí forman parte del esquema de procesamiento de la información, que eran los datos de entrada o de inicio del problema, y generalmente son brindados por el usuario, ¿correcto? Aunque pueden ser la salida de otro programa, generalmente el usuario o bien los da desde un flash memory, un CD, el disco duro, o lo más común desde teclado. Los resultados de salida, que son los que cumplen con la expectativa del problema. Yo les decía a ustedes en clases pasadas, en representación de la información, que si yo tenía un problema que lo que me hacía era multiplicar 2 números y yo le daba, por ejemplo, el 8 y el 4, el resultado de salida tenía que ser 32, ¿correcto? Ahora bien, fórmulas a emplear. Las fórmulas a emplear son necesarias si las necesito en el proceso de resolución. Algunas fórmulas son muy sencillas, no hace falta que la busque un libro, por ejemplo, el área de un círculo, área de un cuadrado, área de un triángulo, un medio de la base por la altura, etcétera, etcétera. Y todas son fórmulas muy sencillas.
pero hay otras que sí ya no son tan sencillas. Si, por ejemplo, viene un usuario y me dice, ingeniero, me hace falta que me haga un programa de ingeniería petrolera o ingeniería civil. Yo soy ingeniero civil, me hace falta que me haga un problema para calcular el cimiento de una estructura que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo en este caso dame la fórmula que tú quieres que se emplee para ese cálculo que está ahí. Bueno, las fórmulas a emplear son esta y esta. Recuerde que las fórmulas a emplear él las da de forma algebraica. Y por eso nosotros vimos representación de la información, incluso que aparecía ya en la parte del examen, del primer parcial, que sería transformar fórmulas que estaban expresadas algebraicamente en algorítmica. Porque eso es lo que sí tenemos que hacer, la fórmula jamás y nunca me la van a dar de forma algorítmica. ¿Por qué? Porque los ingenieros o los usuarios que me están dando sus problemas para hacer un algoritmo no son ingenieros de sistemas. Bueno, pudiera ser que sí, pero en todo caso él no va a hacerlo para no equivocarse. Y la lógica del problema es el razonamiento que realizamos nosotros, los programadores, buscando una lógica que resuelva la problemática planteada. O sea, si yo quiero excluir los números negativos, yo tengo que plantear una lógica donde me diga que si el número que estoy o el dato que estoy analizando es menor que 0 a negativo, no entra en el problema a través de una condición. Ya estuvimos viendo que en los operadores relacionales era para utilizar con condiciones. ¿Sí? Vamos a ver. Desarrollo del algoritmo. En este caso, el desarrollo del algoritmo, aquí, desarrollo del algoritmo, hay que definir qué es el modelo que voy a emplear. Hay 3 modelos: diagrama de flujo, pseudocódigo o código. Estos son los 3 modelos que hay. Diagrama de flujo, que son símbolos gráficos unidos entre sí mediante líneas de flujo que nos indican cómo se ejecuta el algoritmo de arriba a abajo. Incluso hay algunos que en los bucles se tienen que repetir. Las líneas de flujo son las que nos dan la medida de eso. El pseudocódigo es un lenguaje coloquial. El pseudocódigo, usted dice, primeramente leo el dato A, B y C. Segundo, con el dato A lo empleo en la fórmula X y calculo el resultado. Perdón. Con los datos B y C los empleo en esta fórmula y así. Eso es lo que voy escribiendo yo. Lo voy escribiendo en un papel, así, tal como digo. Y el código es la escritura en un lenguaje de programación. Nosotros vamos a utilizar, en este caso, en el código, vamos a utilizar el lenguaje PCI, que ya dijimos que vamos a verlo un poco más adelante. Bien, se desarrolla el algoritmo. El tercero es la codificación, traducción del algoritmo en lenguaje de programación. Vamos a utilizar en la codificación nosotros el lenguaje PCI. Bien. Y por último tenemos la validación. ¿Qué es validar? Validar es analizar mi algoritmo y depurar los errores hasta la obtención del resultado esperado. O sea, si yo tenía el caso muy simplificado, que era un algoritmo para calcular el producto de dos números y doy 8 y 4, me tiene que dar 32. Si no me da 32, aquí hay un error y tengo que depurar esos errores en mi programación. Por supuesto, este es un caso muy, muy simple. Y hasta obtener resultados esperados. Primero, para ello, se procede a utilizar una prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Es resolver el problema a mano. De escritorio, sentarme en un escritorio y resolver mi problema a mano y después ejecutarlo en la computadora y comprobar resultados. Cuando yo digo a mano, no quiere decir que todas las operaciones las tienen que hacer a mano.
Usted puede usar una calculadora y tomo el problema. Me dicen que X es la raíz cuadrada de fulano, de seno, mengano, y calculo el seno, la raíz cuadrada, todo eso que está ahí, lo calculo sentado en el escritorio con una calculadora. Y después lo compruebo con los resultados. Aquí el punto clave es que el usuario es el que debía traerme a mí un problema resuelto de punta a cabo para que yo pudiera comprobar o buscar problemas que están en internet. Bueno, internet no, internet cualquiera sube lo que quiera y no se hace responsable después si usted empleó eso mal. Pero un libro que ha pasado ya por una serie de verificaciones, un libro sí, ya de un autor conocido que es un libro serio, digo yo, usted toma un problema ahí y lo programa de acuerdo a todas las fórmulas que vienen ahí y en este caso lo resuelve con la computadora y si le da igual, entonces en este caso no hay problema. Pero si le da mal en mi programa, tendré que resolver, bueno, mira aquí, aquí me da una raíz negativa y por eso me da problema, todas esas cuestiones que tengo que analizar. Hasta aquí los 4 pasos que tengo, el análisis del problema con datos de entrada. Fíjense que esto es el esquema de procesamiento de la información. ¿Qué decía? Datos de entrada, después se procesaba la información, el procesamiento con fórmula y con la lógica del problema. Y posteriormente se obtenían los resultados de salida. Y esos eran los 4 puntos que hace el análisis del problema. Si usted tiene que entender qué es lo que se le están pidiendo, qué datos son los que le dan de entrada, si satisfacen todos esos datos para resolver esa fórmula que tengo que emplear o falta alguno, qué el usuario quiere ver como resultado de salida, que le cumplen la expectativa de su problema. Yo quiero tener las dimensiones del cimiento, en este caso la profundidad, la resistencia de terreno, bueno, la resistencia de terreno creo que era un dato de entrada, etcétera, etcétera. El desarrollo del algoritmo que voy a tomar yo. Vamos a ver hoy los diagramas de flujo y el código. El código, por supuesto, en PCI. Este pseudocódigo vamos a mencionarlo, pero fundamentalmente vamos a trabajar con el código que sería el PCI y los diagramas de flujo para que vean qué es un diagrama de flujo, cómo se constituye y demás. Después está, bueno, hacerlo ya con el PCI y finalmente la validación con mi prueba de escritorio. Aquí están los diagramas de flujo y pseudocódigo en PCI. Un diagrama de flujo comienza con este símbolo que está aquí que dice proceso y uno que termina al final que dice fin de proceso. Aquí está proceso y fin de proceso. Con esto se comienza mi algoritmo y cuando yo pongo fin de proceso quiere decir que terminé mi algoritmo. Entonces, este símbolo de aquí, vean que es un paralelogramo con una flecha que entra acá y una variable en su interior, es la lectura de una variable, lectura de la variable A desde teclado. Y en el caso del pseudocódigo, PCI se pone leer A. Para mostrar un resultado es esto mismo, hay 2 tipos de resultados. Aquí vamos a ver que tenemos 2 tipos de resultados acá, que serían estos 2 que aparecen aquí. Esos 2 son 2 formas de mostrar mi resultado. El primero que está aquí sería un paralelogramo que lo que tiene dentro aquí es una cadena de caracteres. ¿Se recuerda? Estudiamos lo que eran las cadenas de caracteres, que era una secuencia de caracteres que estaba encerrado entre comillas. Si está encerrado entre comillas, ese paralelogramo y una flecha que sale del paralelogramo, quiere decir que esto se muestra en la pantalla o en la consola. Consola y pantalla, lo mismo. Entonces aquí escribir la palabra hola en la pantalla. Sin embargo, este que está aquí, que lo que tiene es una variable, fíjense que no está encerrado entre comillas, se supone que es una variable.
aquí muestra el contenido de esa variable. Si X valía 25, va a mostrar 25. Si X tiene asignado el valor 8, va a mostrar 8 en la consola. Después tenemos un rectángulo que es la operación de asignación. Recuerden que la operación de asignación era que se asigna una expresión, una constante o una variable a otra variable. Y ese valor que tenía esa variable es sustituido por el nuevo valor que se le asigna. Eso lo vimos ayer. Aquí en el diagrama de flujo es con una flechita y aquí es el signo igual en el caso del código de PCI. Estas son las flechas de líneas de flujo que por supuesto no tienen representación aquí en esta parte del PCI. O sea, de código no tienen representación. Y esto es un comentario. En el diagrama de flujo de PCI se representa así. Aquí adentro se pone el comentario, pero en el caso del PCI se pone barra barra y se pone lo que usted está comentando. Comentario para referenciar algún proceso. Es normal que cuando usted tiene programas que tienen una cantidad considerable ya de líneas de código, por ejemplo, más de 100 líneas, 150 líneas, 300 líneas, usted debe comentar partes de ese código. ¿Por qué? Porque cuando vienen y le dicen, ingeniero, yo quiero el que a usted le hizo el programa, yo quiero ampliar mi programa ahora y quiero aumentarle esto y esto en esta parte que estaba aquí, pero quiero ahora, perfecto. Usted ya hace ya 2 años que no ve ese programa, me empieza a ver el código de ese programa y llega un momento que dice, Dios mío, ¿qué estaba haciendo aquí? Mientras que si usted pone en esta parte, se está calculando la serie tal que me da respuesta tal, ya. Entonces ya usted sabe ubicar en qué zona está lo que usted quiere modificar. ¿Listo? Bien. Continuamos. Aquí están las estructuras condicionales. Fíjate que todo están aquí, estas son estructuras. Claro, nosotros vamos a explicarlas después posteriormente con mucha más calma. Una condición se establece mediante un rombo. Este rombo que está aquí y se coloca adentro. Bueno, aquí la saqué fuera para que se viera mejor, para darle más, más claridad a lo que se está planteando dentro. Esto es una condición. Fíjense, no conocen este símbolo. Eso es un operador relacional. ¿Se acuerdan? Mayor, menor, mayor o igual que, menor o igual que, distinto de. Todo eso eran operadores relacionales que relacionaban valores numéricos. Y esos valores numéricos daban 2 posibles resultados, ¿verdad? Verdadero o falso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí quiere decir que se compara el valor que tiene la variable A, se pregunta si es mayor que 0. Si eso devuelve verdadero, se va por el camino del sí, aquí, y se ejecutan estas sentencias que puede ser una, pueden ser varias. Fíjense, desde el punto de vista de PCI, aquí esto es PCI, esta columna del centro, PCI, esta es la explicación. Si A es mayor que 0, esto es una condición. Si la condición es esta que está aquí, A es mayor que 0, entonces ejecuta la sentencia o las sentencias, aquí puede haber más de una, está representada una operación de asignación, pero pueden ser otros tipos de estructuras también dentro de este camino. Ejecuta esta sentencia y después fin de sí. Aquí termina esto que está aquí, termina la condición de una expresión booleana de salida simple. Si se cumple esto, es verdadero, se va por el camino del sí. Si esto que está aquí da falso, porque puede dar falso, A puede ser un valor negativo. Si es negativo, sigo por este camino y no efectúo nada. No calculo, o sea que por este camino no se toca. Aquí solo entra si A es mayor que 0. Pero si A es igual a 0 o menor que 0, me voy por acá. Y esto que está aquí no ejecuta nada después de esto. Bien, vamos a ver la condición de salida doble.
aquí es de la siguiente forma. Si B es mayor o igual a 0, si se cumple, me voy por este camino. Si no se cumple, me voy por este otro camino que está acá. Hay dos alternativas, una para la verdadera y una para la falsa. Si se va por el caso de verdadero, pues se ejecuta una serie de sentencias acorde al programa que está haciendo usted. Y si se va por el camino de falso, son otro tipo de sentencias las que se ejecutan. Aquí está desde el punto de vista de PCI, sí, con las condiciones siempre son sí, o a no ser que sea esta última, que bueno, es distinto. Si B es mayor o igual a 0, entonces hago esto que está aquí, que es esto. Y si no, se pone si no es verdadero, si es verdadero es a continuación del sí. Aquí está verdadero. Y si no se cumple esto que está aquí, en el camino del no, hago otra sentencia. Y esto es una condición de salida doble. El último caso de las salidas condicionales, aunque esto lo vamos a explicar cuando expliquemos las estructuras condicionales o selectivas con mucho más detenimiento, vamos a darle un adelanto de los símbolos. En este caso que está aquí es según. Este caso que según es de salida múltiple. Salida múltiple. Por lo tanto, este que está aquí, BI, que se llama selector, no puede ser una expresión, una variable de tipo booleana, porque si fuera de tipo booleana, una expresión relacional que me da un valor de verdadero o falso, son dos valores. Y fíjense, aquí hay múltiples salidas. Aquí sí, C1, C2, C3, C4, C5, C, hasta Cn. Y si no cumple ninguna de estas, bueno, de otra forma hago esto que está acá. Ahora, ¿qué hace esto? Esto evalúa expresiones numéricas. Esto, BI, el selector puede ser una variable o una expresión numérica entera. Si es numérica, no puede ser numérica real. No puede comparar aquí 7.15 porque serían infinitos. Tienen que ser valores numéricos enteros, carácter o cadena. Recuerde que un carácter o una cadena está vinculado a la tabla ASCII, según vimos en representación de la información. Está vinculada a través de un valor numérico y por eso es que se puede utilizar un carácter o cadena. Entonces, supongamos que B sub I es un valor numérico y que cuando llega a este punto tiene asignado el valor 5. Entonces aquí dice C1, que son C1, C2, C3 son constantes, no pueden ser variables. Y aquí hay un 3, aquí hay un 8, y aquí hay intermedio, hay un 5 y aquí hay un 20. Entonces, como BI es 5, aquí hay un 1, un 3, perdón, no se cumple. Voy acá, había un 8, no se cumple. A, aquí está intermedio, un C, una constante que es igual al valor del selector, se cumple y se ejecuta la sentencia asociada y se va fuera del fin de según. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que no se cumpla ninguna. Puede ser que esto valga 21 y aquí está 8, 12, 13 y aquí hasta 20 llegue. Entonces no se cumplió ninguna de estas, no se puede quedar esto en el aire sin evaluar nada. Si no se cumple ninguna de estas, de otra forma ejecuto esto que aparece acá y termino. ¿Listo? Estos son estructuras condicionales o selectivas. Vamos a ver las estructuras repetitivas. Avance, porque ya cuando lleguemos a esta estructura la vamos a estudiar ya con mucho más detenimiento. Este es el famoso bucle donde la condición, fíjense que la condición sigue siendo un rombo. Condiciones, rombo, rombo. Condiciones, un rombo. Aquí está al final del bucle. Fíjense que yo le dije que las líneas de flujo podían ir en un sentido o podían, en el caso de un bucle, ir hacia arriba y retornar a un punto. Entonces, en este caso es repetir. Que la condición al final es repetir. Entonces, esto se repite, aquí viene el flujo, se calcula la sentencia que están aquí, se calcula la sentencia que están aquí y se evalúa esta condición. ¿Es igual a 0? No. Vuelvo de nuevo a evaluar esto que está aquí, por supuesto. E se calcula intermedio acá
para que vaya teniendo distintos valores. Hasta que cuando llegue aquí, E se calcula, vale 0 cuando llegue aquí. E vale 0, sí, y se va del bucle y sigue el flujo por esta vía que está acá. Ya no se repite más. Esta es la condición al final. Y esta es la condición al inicio. Fíjense que lo primero que se encuentra es la condición. Y se llama así, mientras que G sea mayor que 1, hacer, y hace esto. Aquí G vale 8. Es mayor que 1, calcula aquí, calcula todas las sentencias. Y cuando llegue esta última, retorna y vuelve a evaluar. Claro, G se evalúa o se asigna acá para que vaya cambiando de valores, porque si no quedaríamos un bucle infinito. Entonces, en este caso, cuando llega acá, ya G mayor que 1, sí, aquí se calculó, y ahora G vale 0, por ejemplo, o vale negativo. Llega acá, cuando vuelve a evaluar, G mayor que 1, no, me voy del bucle y sigo con las sentencias que están de este lado que aparece acá. Y esta es la condición al inicio. Condición al final, repetir, aunque vamos a ver esto con mucha más calma. Y condición al inicio, mientras. Finalmente vamos al bucle que más se emplea en programación, que es el llamado bucle for en inglés, para en español. Desde i igual a 1 hasta n, fíjense que aquí hay una condición, que desde 1 hasta n es la condición. Por eso se dice número de iteraciones conocidas, que es iterar es repetir. Entonces, en este caso, número de repeticiones conocidas, si yo digo que n vale 5, esto dice i vale 1, ejecuto, cuando vuelve aquí, automáticamente se incrementa el i, en este caso para la sentencia, el bucle for, bueno, el bucle para en español. Nosotros vamos a trabajar en español. Entonces se incrementa, se evalúa 2, se vuelve a ejecutar, se incrementó 3, se vuelve a ejecutar, se incrementó 4, se vuelve a ejecutar, 5, hasta 5. Cuando llega a 5, ya se va fuera del bucle. Y ya son los diagramas de flujo y el pseudocódigo en PCI de todas las estructuras que hay. Estas no son estructuras, estos son lecturas de teclado, escribir en la consola, asignar, poner comentarios. Estas son las estructuras. Estructuras condicionales, estas 3, y estructuras repetitivas, estas 3 que aparecen ahí. Esto abarca todos los famosos superlenguajes. Todos los superlenguajes tienen este tipo, con otras, se le llama de otra forma. Aquí a lo mejor no es repetir, aquí es hacer. Por ejemplo, el C, el lenguaje C, dice hacer, ¿verdad? Until, hasta, mira, ahí sí sea, pero es hacer, do. Y así, while, etcétera, en inglés y demás. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan percibir todo esto que aparece acá. Vamos a hacer este ejemplo. Fíjense que es hacer un diagrama de flujo. Este primero vamos a hacer el diagrama de flujo para intercambiar los valores de dos variables. Los demás ejemplos ya vamos a hacerlo en PCI, porque van a ver que PCI, una vez que usted haga el código, usted puede ir a una de las opciones y decir, con este código muéstrame cuál es el diagrama de flujo. No obstante, al revés no se puede hacer. ¿Listo? Hacer un diagrama de flujo para intercambiar los valores de dos variables. Entonces, análisis del problema. Recuerden que siempre empezamos por el análisis del problema. ¿Cuáles eran los factores que tenían que ver? Datos, resultados, fórmulas y lógica. Y si hay que intercambiar el valor de dos variables, los datos van a ser dos variables. Variables, vamos a llamarle B1 y B2. Variable B1 y B2. ¿Qué resultado? Intercambiar el valor de B2 asignárselo a B1 y el valor de B1 asignárselo a B2. Parece muy sencillo, ¿verdad? Cuidado. El valor de B2 se asigna a B1 y el valor de B1 se asigna a B2. Eso es que intercambian valores. ¿Cuál es el problema aquí? Yo dije antes del examen, el viernes, si mal no recuerdo,
en representación de la información que dije la operación de asignación. Que cuando usted asigna una variable, una expresión o una constante a una variable, en este caso el valor que tenía esa variable es sustituido por el nuevo valor asignado. Entonces yo no puedo decir a B2, a B1 asigna lo que tiene B2. Y entonces B1 asígnaselo a B. ¿Por qué? Porque a la vez que yo asigne aquí el valor de B2 a B1, B1 deja de tener el valor B1 y toma el valor de B2. Y por lo tanto el valor de B1 que tenía se pierde y ya no puedo hacer un intercambio. ¿Correcto? Entonces, para esto no hay fórmula. Para eso no hay fórmula. ¿Qué puedo hacer aquí? Dios mío. A ver, alguien que me ayude. ¿Qué podríamos hacer ahí? Es más, miren, le voy a poner el ejemplo. Tenemos dos vasos. Un vaso tiene agua y otro vaso tiene vino. Y yo quiero cambiar el vino para el vaso que está a mi izquierda y el agua para el vaso que está a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Los lanzo los dos al aire y hago esto y te cambio así los vasos. No, porque se van a derramar, ¿verdad? Y sobre todo el vino se me va a derramar y va una lástima que se me derrame en un buen cabernet, ¿verdad? Eso no debe hacerse. Entonces, en este caso que está aquí, ¿qué es lo que tenía que utilizar? Un vaso intermedio, hecho el agua en el vaso que saqué adicional, el vino lo paso para el vaso que tenía el agua y el vaso adicional que tenía ahora, en este caso el agua, lo paso al que tenía el vino. Y eso, hablando en variable, se llama el empleo de una variable adicional. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron? ¿Cómo es que se hace? Háblenme, díganme si entendí. No, no entendí, para volvérselos a explicar. ¿Se entendió o no se entendió? ¿O están durmiendo? Buenas noches, ingeniero. La verdad yo no entendía. Acabo de entrar a su clase porque recién salió del trabajo. Bueno, eso lo verán en la conferencia, pero lo que estamos analizando es intercambiar valores de dos variables. Las dos variables son el valor B1 y B2. Y parece fácil, miren, parece fácil intercambiar el valor de estas dos variables. ¿Qué pasa? Yo puedo decir el valor de B2 se lo asigno a B1 y el valor de B1 se lo asigno a B2, pero eso no es posible, porque nosotros vimos en representación de la información que cuando yo asigno una expresión, una variable, una constante a otra variable, el valor que tenía esta variable que está aquí se pierde y se toma el nuevo valor asignado. Por lo tanto, si yo hago eso, ya perdí el valor de B1 y esto que está aquí es volverle a pasar el valor de B2 que ya se lo había asignado a B1 a B2. No resolví con eso. Entonces, ¿qué hago? Y le puse el ejemplo de dos vasos, uno con vino y uno con agua. Y que entonces yo quería pasar al vaso de mi derecha que tenía vino y al vaso de la izquierda que tenía agua, yo quería intercambiar el vino y el agua. Entonces no podía lanzarlo hacia el aire y cruzar los vasos porque se iba a derramar, ¿verdad? Y entonces lo que tenía que buscar era un vaso adicional, colocar ese vaso, el agua, echarlo en ese vaso adicional, el vino, echarlo en el vaso que tenía agua y lo del vaso adicional, que es agua, echárselo al vaso que tenía el vino. Y eso desde el punto de vista de programación para el intercambio de dos variables se llama el empleo de una variable adicional. ¿Ya tiene idea de lo que estamos tratando? ¿Tiene idea ya? ¿Sí o no? Háblenme, señores. ¿O quieren que le empiece a preguntar a... Ese le pregunto a ustedes. ¿Se entiende eso? Y yo lo entendí un poco. Ya. ¿Qué hago? Mírenlo acá. Proceso. Recuerden que se inicia el proceso de esta forma que aparece aquí con la palabra proceso. Supongamos que B1 tiene valor de 5 y B2 tiene valor de 15. Calculo mi variable adicional y le asigno el valor de B1. ¿Correcto? Entonces el valor de B2 se lo paso a B1. Se perdió el valor de B1, pero no importa. ¿Lo tiene quién? Mi variable adicional. Porque al asignárselo al valor que tenía la variable adicional, se sustituyó por el valor de B1.
Y una vez que tengo esto aquí, el valor de B2 a B1, entonces al valor de B2 le paso el adicional que es el B1 y lo muestro en pantalla y ahí logré intercambiar a través de la variable adicional BA. ¿Listo? Vean que el flujo se realizó de arriba hacia abajo. Miren la flecha, los diagramas de flujo. Nota que en este caso las líneas de flujo siguen una dirección lineal y un sentido de arriba a abajo. ¿Correcto? Vamos a ver el pseudocódigo. El pseudocódigo, por ejemplo, diría, es un lenguaje, escribir en un papel, es decir, leer el dato X, aplicar la fórmula Z va a ser igual a X más la raíz cuadrada de no sé cuántas, y después mostrar Z en la consola o en la pantalla, etcétera, etcétera. Correcto, estos eran los ejemplos que teníamos anteriormente. ¿Qué significaba leer? ¿Qué significaba escribir una constante? Aquí, perdón, es una cadena de caracteres. ¿Qué significaba escribir una variable? Todo eso que habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a ver el entorno de desarrollo integrado del PCI. Pero vamos a verlo aquí. Aquí así, miren. A ver, vamos a ver esto acá un poco más grande aquí. Este es el PCI, al cual ya, les repito, se los mandé por WhatsApp el instalador. Bájenlo de WhatsApp y instálenlo en su computadora para que instalado en su computadora puedan hacer los ejercicios que les planteo yo. Va a haber también, en este caso, va a haber también cuestionarios donde tienen que hacer colocar el PCI y una vez que esté hecho, copiarlo y pegarlo en el cuadro que me dijo que tienen que pegarlo. ¿Bien? Eso es para mañana o pasado, no sé cuándo va a ser. Cuando se ejecuta el soft PCI puede verse la lista de operadores, pero mejor que esto, vamos a verlo acá. Este es el PCI. Este que aparece aquí es el PCI. Y este es un lenguaje extremadamente sencillo. Aquí tiene, la barra de opciones, que es como siempre, nuevo, abrir, guardar, guardar como, editar, configurar, etcétera, etcétera. Y este es la barra de iconos, esta que aparece aquí, barra de tareas, donde nos da a través de iconos todas las cosas que yo puedo hacer. Fíjense aquí, quiero ver aquí los operadores. Miren, esto, si hago clic aquí, aparecen los operadores. ¿Se recuerdan? Miren, aquí tengo los operadores algebraicos. ¿Se acuerdan los operadores matemáticos? Más la suma, guión la resta. Aquí está, multiplicación, el asterisco. Fíjense que abajo aparece un ejemplo. La barra, la división. Esta que está ahí es la potencia. Vamos a, en este caso la potencia se puso. Cuando usted escribe, aquí cuando usted escribe la potencia y le pone el simbolito de potencia, él lo sustituye por este que está acá. Pero no importa, usted puede poner en este caso el símbolo. O sea, si usted dice aquí X va a ser igual a 5, yo puse el símbolo de potencia y él me lo cambió. Y eso es 5 al cuadrado. Aquí yo puse el símbolo de potencia, que era el que se usaba en Visual Basic, era el piquito ese que aparecía. ¿Correcto? Él lo cambia, pero bueno, a mí no me interesa que lo cambie, yo pongo el símbolo. Pues. Mod era recto o módulo. Todos esos eran los operadores aritméticos. Ahora, los lógicos, y conjunción o disyunción, no la negación. Los relacionales, igual, distinto. Mire, este también lo cambia. Cuando para evitar que colocar el signo de admiración igual o el mayor y el menor y el mayor seguido, él lo pone con este que está aquí. Cualquiera de las dos formas que usted lo ponga. Menor, menor igual, mayor y mayor igual. Funciones matemáticas. ABS, valor absoluto. Trun, valor truncado. Redón, valor redondeado. Raíz es, yo ponía RC.
Y aquí se pone raíz. Aquí se va a poner raíz. Seno, coseno, tangente, arcotangente, logaritmo. Correcto. Todo eso aparecía ahí. Las funciones de cadena, concatenar, con el símbolo más, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a estudiarlo con más detalle mientras hagamos problemas. O sea, aquí vuelvo a esconderlo. Y aquí me queda esto que aparece acá. Entonces, una vez visto el environment, vamos a ver, mire, vamos a hacer este que aparece acá. A ver, sería este que aparece acá. Este que aparece acá. Que sería este que aparece aquí. Vamos a hacer este en el PCI. Van a ver. Aquí empieza. Esto es intercambio de dos variables. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí donde dice proceso sin título. Aquí. Hago un clic ahí y le pongo intercambio. Aquí no puede haber espacio vacío. Intercambio dos variables. Intercambio de dos variables. Correcto. Entonces aquí, ¿qué teníamos? Ahí habíamos asignado 5 a B1 y B2 igual a 15. Entonces aquí pongo B1 igual a 5 y en el otro renglón pongo B2 igual a 15. Y tengo esto que aparecía aquí, ya lo tengo planteado. Este símbolo lo puse por el igual. Y ahora, para la variable adicional aquí, pongo que la variable adicional va a ser igual a B2. Y después pongo que le paso, la puso B1 a la variable adicional, puede ser B2, no hay problema. Le paso B1 a la variable adicional, a B1, le paso B2, porque ya la tengo, el valor de B1 lo guardé aquí. Ya le puedo sustituir por el valor de B2. Y una vez que tengo ahí, el valor de B2 va a ser igual al valor de la variable adicional y ya tengo ya el intercambiado. ¿Y qué hago? Escribir. Fíjense que puedo escribirlo o hacerle aquí, clic, escribir. ¿Y qué voy a escribir? Aquí voy a poner valor de B1 va a ser igual, un espacio, y aquí una coma. Le voy a poner qué es la variable que quiero mostrar ahí. Bueno, es B1, coma. Y aquí voy a escribir también el valor. No, vamos a hacer esto. Valor de B1, coma, B1. Y voy a volver aquí a escribir valor de B2 para que lo pongan dos líneas. Se puede poner una sola línea, pero vamos a ponerle dos líneas. Valor de B2 igual a B2. Y así es como me lo mostraría. Escribir, recuerden que en el pseudocódigo escribir muestra si es una cadena de caracteres, la muestra como esta que está aquí, y a continuación muestra la variable B1. Listo, fíjense que aquí puedo poner un comentario y digo que se asigna la variable vea el valor de B1 que era igual a 5. Fíjense que BA tiene valor de 5. Entonces voy a copiar todo esto que aparece aquí. Control C. Aquí, control B. Control B. Se asigna a la variable B1 el valor de B2 que vale 15. B2 que vale 15. Dice que ya en B1 tengo 15 que tenía B2. Y aquí se asigna la variable B2, el valor de la variable BA, que era 5. Porque BA, en este caso aquí,
se le asigna B1 que era 5 y BA tiene 5. ¿Correcto? Entonces vamos a escribir esto, miren. Escribir, control C, para que vean, control B. Antes, aquí me va a escribir B1, 5, B2, 15. Y aquí me va a escribir B1, 15, B2, 5. ¿Cómo se ejecuta esto? Con este botoncito verde que está ahí, que fíjense que dice ejecutar. Ejecutar. Y aquí aparece la ejecución. Valor de B1, 5. Fíjense, aquí no hay que esperar nada, no está pidiendo ningún valor. Esto es todo ejecutable. Valor de B1, 5. Valor de B2, 15. Y ahora después B1, 15. B2 igual a 5. Entonces, si quieren, aquí pueden poner, escribir. Escribir. Aquí pongo, aquí, antes de intercambio. Antes del intercambio. Y aquí le pongo después del intercambio. Control C. Y aquí le pongo control B después del intercambio. Después del intercambio. Voy a poner aquí así. Vamos a ponerla aquí así. Ahí está. Entonces ejecuto esto. Mírenlo ahí. Antes del intercambio, B1 vale 5, B2 vale 15. Después del intercambio, B1 vale 15 y B2 vale 5. He intercambiado el valor de dos variables utilizando una variable adicional. Correcto. Otra cuestión podría ser, para hacerlo esto más general, yo pudiera no colocar esto que está aquí. Aquí vamos a poner esto en comentario. Vamos a poner esto aquí en comentario. Y vamos a decir escribir. Escribir, doble clic aquí, escribir, entre, aquí, entre el valor de B1. Igual, espacio ahí. Y a continuación aquí le pongo leer B1. Leer B1. Y aquí pongo escribir. Y ya estoy generalizando. Cualquier valor lo puedo intercambiar. Control C, control B, escribir, entra el valor de B2. Y aquí le pongo leer B2. Leer, recuerden que es lectura desde teclado. Y escribir, como esto es cadena, se muestra en la consola esto que aparece aquí. Y ahora cuando yo ejecute, ahí se queda, me dice, entre el valor de B1, el de B1 ahora vale, por ejemplo, 4.34, entre el valor de B2 es 8.76. Antes del intercambio, aquí vamos a ampliar esto. Antes del intercambio, 434 B1, 876 B2. Después del intercambio, ahora 876 B1, intercambiaron. Este de aquí fue para B1 y el 434 fue para B2. Y ya lo hice general. Aquí no hace falta cerrar para cambiar algo aquí y volver a ejecutar. Si usted tiene acá, entre el valor de B1, entonces este caso que sería aquí sería 8 y entre el valor de B2 sería 77. Ahí está. Y si quiero entrar a otros valores, no tengo que cerrar y volver a ejecutar. Le doy acá, fíjense que dice reiniciar. Reiniciar y aparece de nuevo. Se vuelve a como a resetear y me dice valor de B1 23.98 y el valor de B2 es 45.86. Ahí está. Antes y después del intercambio. Correcto. También se puede hacer esto paso a paso. Aquí. Comenzar paso a paso. Y aquí está la velocidad. Fíjense la velocidad. ¿Por qué? Porque si esto es un problema muy complejo, usted quiere ir viendo
por dónde va, cuándo es que vale esa variable. Usted dice aquí paso a paso comenzar y miren cómo hace. La barra verde, entre el valor de B1 se queda ahí porque está pidiendo leer el valor de B1. 33. Enter y él sigue. Entre el valor de B2, 66 y ya no me va a preguntar más nada. Fíjense que la línea verde es paso a paso. Bien. Esta velocidad se puede aumentar aquí. Con este slider usted puede poner menos velocidad o más velocidad. ¿Correcto? ¿Quiere ver una prueba del escritorio? Se puede hacer una prueba del escritorio que aparecerá, creo que aparece abajo. Bien, ese sería del PCIN. Yo les decía que una vez que tengo este código que está acá, nosotros podíamos aquí ver mi diagrama de flujo, este que acá, de una forma muy sencilla. Aquí, si voy aquí, dibujar el diagrama de flujo partiendo de esto que está acá. Y ahí está mi diagrama de flujo. Este es mi diagrama de flujo. Ahí está. Este es el diagrama de flujo. Fíjense que se puso estos dos en comentarios. Entre los valores, miren los comentarios, se asigna la variable tal, 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 se asigna la variable tal, tal, tal. Fíjense, si me pongo aquí, abajo dice, se asigna la variable BA el valor de BI. Vean la parte inferior de la pantalla aquí debajo, que cuando me pongo aquí, se asigna a la variable B1 el valor de B2 que vale 15, etcétera, etcétera. Fíjense que este es lectura, fíjense que es un rombo, un paralelogramo que tiene una flecha hacia adentro, mientras que este que está aquí es un paralelogramo, pero que tiene una flecha hacia afuera y quiere decir en este caso que estamos mostrando en la consola eso que aparece ahí. Cierro aquí. Y me queda esto que aparece acá. Bien, esto que está aquí lo voy a guardar. Archivo. Guardar como aquí en el escritorio. En el escritorio. En el escritorio. En el escritorio lo voy a guardar como intercambio dos variables. Intercambio dos variables, guardar. Ya está guardado ya. Aquí. Veanlo. Aquí está. El intercambio de dos variables. Ahí aparece el intercambio de dos variables. Si yo, este que está acá, a ver, estuviera ahí, a ver, eso, abrir uno nuevo. Si yo, aquí estaba, vamos a cerrar este porque está ya guardado. No hay nada de PCIN. Si yo le hago aquí doble clic. Ahí aparece. Ah, no, me está diciendo que no lo puede abrir. Ah, porque es el modo viejo el que abre porque este está en la versión última, la moderna. Esta es la última versión que salió. A ver. Versión del 2021. Esta versión es del 2021. Y esta versión que hacía eso era la versión del 2018, creo. Bueno, está guardado. A ver, usted lo que puede hacer es lo siguiente. Hace esto que está ahí. Abrir con el editor de texto aquí. Con el editor de texto aquí.
Vamos a abrir esto aquí. En vez de PCC, abrir con y vamos a, pucha, me vuelve a salir esto. Yo quiero abrirlo con el editor de texto. A ver, este que está aquí. Quiero abrirlo con mi editor de texto. Bloc de notas, ahí está. Aceptar, lo abro que está ahí, copio eso que está ahí, que es lo que hago yo cuando ustedes, cuando salga el cuestionario, ustedes copian, copiar, y aquí, cuando abran acá, aquí, hacen esto, pegar, y ahí está. Ejecutar, y ahí está. ¿Listo? Copian y pegan ahí. Cuando yo se lo suba, así, ustedes lo abren con el editor de texto, acá. Correcto, lo abren con el editor de texto, lo descargan, lo abren con el editor de texto y este que está aquí, una vez que lo instalen, ya tienen. Ahora, ¿qué pasa con esto que está aquí? Le voy a mostrar. Cuando usted tiene esto que está acá, usted no, cuando usted lo descargue y lo instale, no puede usarlo tal como está. Tiene que ir aquí y decirle configurar. Aquí. Opciones del lenguaje, perfiles. Aquí están todas las universidades que emplean esto, miren. Todas las universidades que emplean esto. Acá. Uy, ¿cómo hay universidades aquí? Todas son universidades. En la versión anterior estaba la Gabriel, estaba la Universidad Gabriel René Moreno, estaba ahí. Pero bueno, a lo que vamos. Usted va aquí y dice personalizar. Personalizar. Bueno, como esto se está grabando, esto es lo que tienen que personalizar. Aquí. Colocar aquí clip, permitir concatenar con el operador. Recuerden, concatenación de cadena. Habilitar funciones para el manejo de cadenas, permitir y o no y mod en vez de los operadores estos que aparecían acá. ¿Se acuerdan estos operadores que aparecían acá? Que eran, estos son de C# y los superlenguajes. Permitir asignar con el valor de signo igual. Permitir, esto aquí si quiere, no lo pongan, nosotros no vamos a trabajar con funciones, sintaxis flexible, permitir, y aquí, mire, este que está aquí, no lo pongan, porque esto limita la estructura según a variables de control numérica. Y yo quiero que también puedan ser, le vamos a hacer un ejemplo después con caracteres, vamos a simular una calculadora utilizando cadenas. Usar diagrama, formas alternativas, utilizar acento en nombres de variables, no, no, no y no, y aceptar aquí. ¿Qué es el que tengo yo instalado? Aceptar y eso que está ahí. Listo. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué hora es? Nos da tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos aquí. Esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Vamos a ver el ejemplo este que está aquí. Ejemplo número 2, calcular la superficie, el área y la longitud, la circunferencia de un círculo de radio R dado por el usuario de teclado. Y como siempre, esto no es obligatorio que ustedes lo hagan, el análisis de problemas, el paso 2, el paso 3, no. Esto es para que yo le estoy explicando para que usted tenga una idea
de que si usted piensa en esto o escribe un papel esto, usted le va a ser más fácil escribir el código de su lenguaje. Datos del problema. ¿Cuál sería el dato de aquí o los datos aquí? El dato o datos que están aquí. ¿Cuál sería? Lean bien el problema. A ver, alguien que me diga. Moisés, Johan. La superficie y longitud. El dato. Lo que se pide como resultado es calcular la superficie y la longitud de un círculo de radio R dado por el usuario de teclado. El dato es el radio. El dato es el radio. Y fíjense que en este caso ya se le coloca el nombre a la variable. Si ya le coloco el nombre a la variable, dato, dice que es el radio R teclado por el usuario. Ahora bien, los resultados sí son los que usted me dijo. Él quiere calcular que yo le dé la superficie, o sea, el área y la longitud de una circunferencia. O sea, los resultados serían área, como no me han dicho qué variable le voy a poner área, yo como soy el papá de la criatura, en este caso el algoritmo, le digo que área la voy a representar por la letra A. Y la longitud la voy a representar por la letra L mayúscula, esa es la longitud de la circunferencia. ¿Cuáles son las fórmulas para hallar el área de un círculo en función de radio? Bueno, si no la saben, la buscan en un libro, es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado y la longitud es 2pi por r. La lógica, bueno, aquí es empleo de una fórmula o de dos fórmulas, no hay lógica. Vamos para el desarrollo del algoritmo. Fíjense que en este caso nosotros no vamos a hacer algoritmo, solamente vamos a hacer el PCI. Y si quiere después el algoritmo, usted en la misma opción lo pasa al diagrama de flujo. Para elaboramos con una flecha hacia adentro y una variable aquí, leer de este teclado la variable R. Aquí A va a ser igual a pi por R al cuadrado. Mire, este es el símbolo de potencia, pero cuando usted aunque ponga esto en el PCI le va a salir la flechita hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, cómo se escribe la potencia, ningún superlenguaje, bueno, el Visual Basic, que es el lenguaje más simple de todos, es el que emplea esto como potencia. Los demás lenguajes emplean funciones o exponenciales. Y aquí, en este caso, 2pi por r, que es la longitud. Y aquí se escribe el contenido de la variable A, calculada por esta fórmula, y el contenido de la variable L, calculada por esta fórmula, se escribe, miren la flecha saliendo. Entonces se escribe en la consola. Aquí. Pi, una constante que está definida en el PCI. Y aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí en PCI, que sería PCI. Sería, vamos a ponerle aquí, círculo. Círculo. Entonces aquí vamos a ponerle escribir. Le doy doble clic a esto que dice aquí escribir y me lo pone escribir entre comillas entre valor de radio R. Entre el valor de radio R, escribir. Y a continuación le pongo leer R. Ahí está. Él me va a escribir en la consola, me va a decir entre el valor de radio R y después el valor que entre yo se le va a asignar a la variable R, porque ahí dice leer y leer desde teclado. Entonces tengo que calcular la fórmula del área. Entonces A le puse a área, A, y esto era igual a pi, se escribe así, pi por R al cuadrado. Voy a poner el símbolo de cuadrado y me pone la flechita al cuadrado. Y este es cálculo del área.
cálculo del área. Y ahora voy, el cálculo de la longitud de la circunferencia, L va a ser igual a 2 por pi por L. Y este va a ser el cálculo de la longitud cálculo de la longitud de la circunferencia. ¿Y qué me falta ahora? Mostrarlo en la consola. Y entonces escribir. Y puedo decir, voy a ponerlo en una sola línea ahora. Aquí sería área. Va a ser igual, coma, a, coma, longitud de la circunferencia igual, coma, L. Un momentito, Eduardo, estoy en clase, ahora te voy a abrir. A y L. Entonces, en este caso que está acá, escribir eso que aparece ahí, ejecutamos y me dice, entre el valor de radio, 10, correcto. Ahora me dice, pi por r al cuadrado, el radio 10 al cuadrado de 100 por pi es 314, 2 por 10, 20 por pi, que es 360 y tanto. Ahí está. Área 314, lo que dije yo, y la longitud de la circunferencia 62.83. Si reinicio, y aquí sería 5, el área es 78, porque sería 5 al cuadrado 25 por pi, 25 por 3.14 da 78, y aquí sería 2 por 5, 10 por pi, que es 3.14, 32. ¿Listo? Espera un momentito que están tocando. Voy a... Ok, siga como ingeniero. Ya, entonces seguimos. Ya puse ya valor de radio para dos de las variantes, para un radio de 10 y un radio de 5, con lo cual me dan los valores correctos. También podemos hacer otra cosa. Fíjense que cuando yo ejecuto acá, me está preguntando entre el valor de radio igual, pero el radio está entrando en otra línea que aparece aquí debajo. Yo pudiera evitar eso. Pudiera hacer lo siguiente y aquí ponerle así, sin saltar. O sea que va a escribir eso y el cursor se va a quedar ahí para leer valor de radio. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Entra el valor de radio sin saltar. No salta, o sea, antes ponía este signo más debajo y el cursor ahí para que entrara el valor de radio. Pero aquí se me está quedando aquí para que yo siga aquí y esté entre el valor de radio y del valor de radio ahí. ¿Listo? Fíjense que si pongo 20, el valor de radio, entonces sería radio al cuadrado 400 por 3, 1300, 1200 y pico debe dar eso que aparece ahí. A 1256, la longitud de circunferencia 125 con todos esos números. Hay una forma solamente de poner, voy a investigar eso, de poner una cantidad de números decimales nada más, voy a verlo. Pero por ahora no requiere mayor cuidado. Entonces ya les dije cómo configurar, ya les dije ya, vamos a ver acá. Entonces este que está aquí, le pongo archivo, guardar como en el escritorio, y le voy a poner círculo. Círculo. Miren, aquí puedo poner el archivo de texto, como archivo de texto, guardar, y aquí
Dice aquí sería entonces círculo y este que está aquí, si quiere, a ver si le cambio esto que está aquí. No, eso ya tendría que ser así como dice ahora, círculo. Entonces aquí cuando abra esto que está aquí, copio ahí, abro mi PCI y lo pego y puedo verlo cómo funca. ¿Listo? Entonces, a ver qué más queda. Prueba de escritorio, ahí está. Y hasta aquí sería la clase de hoy. Bien, preguntas, dudas.